Hola a todos, ¿dónde estamos? Estamos en pleno centro de Zaragoza, delante de el Museo Ibercaja Goya Camón Aznar, llamadlo como queréis porque me da igual, pero hoy dedicado fundamentalmente a Goya. ¿Y por qué hemos venido hoy? Pues por una razón, y es que estamos de cumpleaños, no yo, sino Goya, nada menos, que cumple 275, que se dice pronto, porque nació en 1746, o sea, hace la tira. Y desde entonces, pues claro, se ha ido convirtiendo en el zaragozano más ilustre de todos los tiempos, con diferencia, Pero hoy vamos a hablar de otro personaje también, que tiene mucha relación con él. Se llamaba, ¿lo veis ahí? Corrado Giaquinto. Y diréis, ¿y señor quién es? ¿De qué nos toca a nosotros? Pues nos toca mucho, pero mucho, porque allá por la mitad del siglo XVIII, cuando Goya tenía 3 añicos, 4, 5, 6, pues se había convertido en el pintor italiano más importante, junto con un veneciano fabuloso, Giambattista Tiepolo, un grande entre los grandes. Bueno, pues Corrado Giaquinto tiene especial relación con nosotros. ¿Por qué? Bueno, pues porque no solo se había convertido en el pintor más importante de Roma, sino que era un poco el que tutelaba a los españoles que estaban en Roma. No a cualquiera, a los que estaban pensionados por el rey, porque se acababa de crear la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, en Madrid, se estaba creando en realidad, y ya empezaba a haber pensionados, o sea, chavales que conseguían un premio, que era irse a Roma, protegidos por el rey, para desarrollar sus capacidades artísticas. Entonces llegó uno que se llamaba Antonio González Velázquez, que no tenía nada que ver con el Velázquez, o sea, el Velázquez de toda la vida, Pero claro, ese apellido en Roma tenía cierta rimbombancia, porque Velázquez había ido un siglo antes y había triunfado por todo lo alto, O sea, con Velázquez, con Diego Velázquez, los romanos se habían quedado con la boca abierta. Así que ese Antonio González Velázquez firmaba como Antonio Velázquez para ver si alguno caía, ¿vale? Para ver si les sonaba y le daba un cierto prestigio. Pero lo que importa, ¿quién se dedicó a protegerle, a enseñarle, a dirigirle un poco en Roma? Corrado Giaquinto. Total, que en aquel momento el Pilar estaba en obras. Me encanta el Pilar. Es un sitio que me parece apasionante. Y es uno de los lugares del mundo, que no son muchos, en los que me siento en casa, completamente. ¿Qué ocurre? Hoy vamos a hablar de él. ¿Pero por qué? Vamos a ver. Mirad al fondo. ¿Veis 2 de las torres y veis 2 de las cúpulas, no? Pues me interesa la que está más atrás, porque es la cúpula de la Santa Capilla, donde está la Virgen. ¿Y por qué vamos a hablar hoy de ella? Pues por una razón, por el pintor que la hizo. Porque aquí veis las tejas, pero si la pudiéramos abrir, dentro veríamos una magnífica pintura, la primera importante que se hizo en el Pilar. Por cierto, el Pilar, como lo vemos hoy, es una obra que empieza a finales del siglo XVII, es mucho más antiguo, pero la obra actual, el gran edificio barroco, empieza a finales del XVII y se va haciendo sobre todo a lo largo del XVIII, aunque acabaría mucho más tarde, pero lo principal se hace en ese momento. En el proyecto inicial, las torres eran más pequeñas, más bajas, y no estaba todo ese montón de cúpulas. Había una gran cúpula central, pero las 2 laterales, una de la Santa Capilla y otra la que está delante del coro, y las 4 que la rodean, esas no estaban. O sea, eso que alguien llamó una sinfonía de cúpulas y torres, en principio iba a ser mucho más sencillo. Bueno, pues cuando están las cúpulas acabadas, la central todavía no, pero las demás ya están acabadas, o casi, pues se plantean que, claro, habrá que empezar a pensar en decorarlas. ¿Y cuál es la primera que se pintó? La de la Santa Capilla. Entonces, ¿a quién llamaron? Pues llamaron a Antonio González Velázquez, que era pensionista del rey, o pensionado del rey, mejor dicho, y que estaba en Roma. ¿Qué era eso de pensionado del rey? Vamos a ver. A mitad del siglo XVIII, en los años 40, justo cuando nace Goya, pues se crea una junta preparatoria para la creación de una Real Academia, que será la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Entonces, esa academia hará lo mismo que se hacía en Francia. O sea, en Francia lo llaman el Gran Premio de Roma. ¿Eso en qué consiste? Pues que los alumnos de la academia, bueno, se presentaron a un concurso y los que ganan reciben un premio magnífico, que es poderse ir a formar a Roma con una pensión, o sea, una pensión para estar allí un tiempo en la Academia de Francia en Roma, que existe, o en la Academia de España en Roma, que también existe. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que el pintor que se encargaba un poco de tutelar a aquellos pintores, artistas que llegaban a Roma, era Corrado Giaquinto. ¿Y quién era Corrado Giaquinto? Pues Corrado Giaquinto era un italiano del sur. Eso hay que especificarlo, porque el sur es otra cosa siempre. Bueno, pues era Molfetta. Molfetta igual no suena de nada, pero esta, si Italia fuera una bota realmente, pues en el talón. Si os fijáis en el mapa, tiene un pequeño espolón. Bueno, pues un poco más abajo. Entonces, ya digo, nace en Molfetta, pero enseguida se va a formar a un lugar que es Nápoles, maravillosa. Y el Nápoles del siglo XVIII es una ciudad incomparable, la de Carlos de Borbón, el que luego sería Carlos III de España. Pues una ciudad excepcional, una gran capital europea, pobladísima, riquísima, con gente que llega de todas partes, variada, multicultural, impresionante y bellísima, por supuesto. Entonces él está en Nápoles y luego continúa su formación en Roma. Bueno, pues a mitad del siglo XVIII, el pintor más importante de Roma es Corrado Giaquinto. Y cuando Antonio González Velázquez llega con su beca, diríamos hoy, a Roma, el que se va a encargar de tutelarlo es Corrado Giaquinto. Entonces, ¿qué pasa? Pues va a llegar un momento que el chaval, bueno, pues está muy dotado y el secretario de Estado, que era José de Carvajal, le encarga unos bocetos para la Santa Capilla del Pilar, para la cúpula. Fijaos, en aquel momento
ya se había hecho el proyecto de la capilla. Extraordinario, maravilloso. ¿Quién lo hace? Pues un arquitecto que manda al rey, que es Ventura Rodríguez. Después de darle muchísimas vueltas al tema a lo largo de todo el siglo XVIII, o por lo menos la primera mitad, Ventura Rodríguez llega a la solución y diseña una capilla que es una joya absoluta del barroco europeo. Maravillosa. Pero claro, ya sabe cómo va a ser, ya ha hecho él una gran maqueta que se conserva en el Museo Pilarista, ha hecho unos grabados que la muestran con todo detalle, pero todavía no se ha empezado. Entonces alguien dice, oye, si hemos de pintar la cúpula, mejor lo hacemos primero, porque imaginaos que la capilla esté construida, pues ¿cómo montamos el andamio? Pues un incordio grande, primero a pintar la cúpula, Entonces González Velázquez manda unos primeros bocetos que están en la exposición, y pues José de Carvajal y Lancaster, que tiene un apellido así como muy rimbombante, el secretario de Estado, pues decide que no, que es una cosa muy flojica. Y le dice, oye Antonio, es que esto lo has hecho por tu cuenta, pero tú tienes un maestro estupendo allí en Roma, un grande entre los grandes, que es Corrado Giaquinto, que te ayude él a hacerlo juntos. Y efectivamente, hace dos bocetos mucho más desarrollados, que son los que se conservan aquí, en el Museo Pilarista, y los manda. Les encantan a todos, les encantan. Entonces, claro, González Velázquez se viene para España, para Zaragoza concretamente. No la conocía, no hay más que ver los bocetos, porque esas imágenes del fondo que representan Zaragoza son un poquito imaginarias. Para empezar, tiene unas montañas que vamos, que yo creo que los altos de Jusibol no tienen nada que ver con eso. Pero bueno, al margen de esto, llega y pinta la cúpula. Y mientras está pintando, a su maestro, a Corrado Giaquinto, lo llaman y le dicen, oye Corrado, ¿tú no querrías ser primer pintor del rey de España? Y dice, hombre, pues sí, ¿y esto cómo me va a salir? Te va a encantar. El sueldo es espectacular, era espectacular. Las condiciones también. Te vamos a nombrar director de la Real Academia que se acaba de crear. Te vamos a nombrar director artístico de la fábrica de tapices. Chico, es que no tiene pegas. Y Corrado Giaquinto se viene con la familia, pero de camino a Madrid, ¿por dónde pasa? Por Zaragoza, para ver cómo lleva su discípulo Antonio González Velázquez la pintura de la cúpula. Entonces, claro, le gusta, todo el mundo está encantado, El resultado va a ser estupendo y fabuloso. ¿Cuál es el problema? Que luego cuando se hace la capilla, pues en parte es difícil de ver y no tiene demasiada luz, pero a pesar de eso es una obra fantástica. ¿Qué ocurre? Corrado Giaquinto influye en muchos pintores españoles. El primero, Antonio González Velázquez, el más importante probablemente al principio, pero luego González Velázquez va a influir en Francisco Valleu, que luego se va a ir a Madrid y allí va a conocer también las obras de Corrado Giaquinto, y todos ellos ¿a dónde van a llegar? Pues a Goya, que cuando está pintando la cúpula es un chavalico, es un niño, pero el niño va a ir creciendo y claro, va a recibir todo esto. Entonces, la exposición se titula La estela de Corrado Giaquinto, porque esa estela, a través de González Velázquez, de Francisco Valleu, ¿a dónde llega? Pues a Francisco de Goya. Y como estamos de cumpleaños, 275 años cumple, pues ¿qué más queremos? Pues una forma de felicitarle es esta fantástica exposición, súper interesante. Así que nada, os esperamos. Las visitas empiezan el domingo 11 de julio, estamos en julio, por la mañana, con aire acondicionado en el museo, no hay ningún problema, y luego en el Pilar también se está fresco, o sea que bien, que no os acabáis del calor, no seáis flojos, haced el favor, porque se va a estar bien. Entonces, ya digo, empezamos el 11 de julio, seguiremos todo julio, todo agosto y todo septiembre, que es cuando acaba, pero iremos haciendo más cosas, no solo esto, porque vamos a felicitar a Goya de muchas maneras, porque se lo merece. Bueno, pues lo dicho, veremos la exposición, pero después, o antes, depende de los días, nos vendremos al Pilar, porque no solo veremos la cúpula de González Velázquez, sino también lo que vino justo después. Después vino Goya, ni más ni menos, cuando volvió de Italia, que pintó la boda del Coreto. Luego se fue a Madrid, ya sabéis, bueno, hizo más cosas, pero se fue a Madrid a trabajar en la fábrica de tapices. Pero cuando llevaba pocos años en Madrid, su cuñado Francisco Valleu, que era, bueno, Valleu sería, si no hubiera nacido Goya, el pintor español más importante del siglo XVIII, pero nació su cuñado, entonces claro, pues le desbancó de ahí. Pero Valleu le dijo a su hermano Ramón y a su cuñado Goya, haced las maletas, que nos vamos a Zaragoza, porque vamos a pintar el cuadro de la Santa Capilla, o sea, las cúpulas que rodean la Santa Capilla. Ellos encantados. Ramón iba a hacer dos de las medias naranjas. Lo que se ve allá al fondo es la Santa Capilla. La que se ve en primer plano es una de las medias naranjas. Entonces, Ramón iba a hacer dos, Goya otras dos. Al final Goya se metió en problemas con el Cabildo, hubo discusiones por ser suaves, la sangre llegó al río, y solamente pintó una, la Regina Martyrum, fabulosa. Las demás dos Valleu, pero luego hubo más cosas, porque ya hemos venido al Pilar, hablaremos un poquito pues, de esa mitad, o casi mitad, del templo que no se ha llegado a pintar. Entonces hablaremos, por ejemplo, del fallido proyecto de Dalí. ¿Sabéis que Dalí estuvo a punto de pintar en el Pilar? ¿Sabéis cuál fue el problema? Os lo podéis imaginar, pero estuvo a punto, a punto. Hablaremos un poco de eso, ¿vale? Y de cómo el que hizo la primera gran pintura fue Antonio González Velázquez, con una influencia total de Corrado Giaquinto, porque los bocetos se hicieron prácticamente a medias. La estela de Corrado Giaquinto, no os lo podéis perder, Domingos por la mañana, ven con Gozarte. Allí nos veremos, ¿vale? Si os animáis, os dejo el enlace.
Entonces, ahí os pone todo, las horas, todo, el precio, todo. Entonces, podéis reservar allí mismo directamente, ¿vale? Si os manejáis un poquito con internet, y que pienso que os manejéis, porque si no, no hubierais llegado hasta este punto, pues podéis reservar directamente a través del enlace. Que no, o que os apetece una conversación, ya está, pues llamáis al 976 20 73 63. Las plazas son limitadas, así que no os lo penséis mucho, ¿eh? Estamos en tiempos de aforos reducidos, así que, bueno, muchísimas gracias por escucharme. Hasta luego.